Bueno, en este video vamos a profundizar un poquito más acerca del cálculo con logaritmos utilizando las propiedades que fuimos estudiando. Vamos a empezar por uno bien sencillo. Tenemos, por ejemplo, este posiblemente lo hayamos visto en algún otro video, el logaritmo en base 3 de 27. ¿Qué nos da el logaritmo en base 3 de 27? Es el logaritmo en base 3 de 27, sabemos que como resultado nos va a dar un exponente. ¿Y qué quiere decir ese exponente? Es un exponente tal que 3 elevado a ese exponente nos dé 27. Es muy fácil resolverlo mentalmente porque sabemos que 3 elevado al cubo nos da 27. Entonces quiere decir que la solución del logaritmo es 3. O sea que el logaritmo en base 3 de 27 es igual a 3 porque 3 al cubo, 3 al cubo es igual a 27. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a ir complejizando un poquito los ejemplos, logaritmo en base 2, de 1 dividido 16 o de un 16avo? Tengamos en cuenta que todo esto es el argumento, ¿sí? Por eso lo podemos poner entre paréntesis si queremos. 2 elevado a una potencia o a un exponente nos tiene que dar 1 dividido 16. Es decir, tenemos que encontrar qué número yo tengo que elevar, a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 1 dividido 16. Yo sé que 2 elevado a la cuarta, por eso tengo que trabajar mucho y conocer bien las potencias, 2 elevado a la cuarta es 16. ¿Sí? Pero, ¿qué puedo decir de 2 elevado a la menos 4? 2 elevado a la menos 4 ya sabemos que cuando el exponente es negativo, el resultado se da vuelta. Entonces esto es 1 sobre 16. Si 2 elevado a la menos 4 es 1 sobre 16, quiere decir que el logaritmo en base 2 de 1 sobre 16 es menos 4. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la menos 4 es igual a 1 dividido 16. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa con el logaritmo natural de e? Les quiero aclarar, que ya lo aclaré en el otro video, que cuando yo escribo el logaritmo natural de e es un número y es lo mismo, es indistinto si yo lo escribo así que si lo escribo diciendo logaritmo, escribiendo la notación de logaritmo en base e de e. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da el logaritmo natural de e? ¿O qué me da el logaritmo en base e de e? ¿Qué número? ¿A qué número yo tengo que elevar a e para que me dé como resultado e? E elevado a la que me da e. Tengan en cuenta que e es un número. E elevado a la que me da e, pues a 1. ¿Sí? Entonces el logaritmo natural de e es igual a 1. Porque e elevado a la 1 es igual a e. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa con el logaritmo natural de 1 dividido e? Eso es lo mismo que escribir, ya dijimos que es lo mismo que escribir el logaritmo en base e de 1 dividido e. E elevado a qué número me da 1 sobre e. Yo sé que para que el exponente, cuando se dan vuelta estos argumentos, es porque seguramente que el exponente es negativo. Si e elevado a la 1 es e, yo puedo pensar tranquilamente que e elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre e. Por eso puedo decir que el logaritmo en base e de 1 sobre e es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque e elevado a la menos 1 es igual a e. ¿Sí? Recordemos entonces que decir logaritmo natural de e es lo mismo que escribir logaritmo en base e de e. Es exactamente lo mismo. Bien, vamos a seguir viendo ejemplos. Este es un ejemplo un poco más complejo. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos el logaritmo en base 10 de 0,0001.
¿Qué pasa si en la calculadora yo escribo 10 elevado a la menos 4? Me da igual a 0,0001. Detrás de la coma, ¿cuántos lugares hay? 4 lugares. 10 elevado a la menos 4 es 0,0001. Entonces, el logaritmo en base 10 de 0,0001 es menos 4. ¿Sí? Tengo que buscar a qué número tengo que elevar a 10 para que me dé 0,0001. 10 elevado a la menos 4 es 0,0001. Entonces, ¿por qué? Esta parte del por qué yo se las pongo para aclarar ahora. Cuando ustedes resuelvan cálculos con logaritmos no hace falta que la escriban. 10 elevado a la menos 4 es igual a 0,0001. Entonces busco el número al que tengo que elevar a 10 para que me dé como resultado 0,0001. Y ese número es menos 4. Otro ejemplo que podemos ver es qué pasa con el logaritmo en base 3 medios de 8 dividido 27 como argumento. Necesito saber a qué exponente tengo que elevar 3 medios para que me dé como resultado 8 sobre 27. Bien, yo sé que 3 medios elevado al cubo, ¿cuánto me da? Elevo al cubo el numerador, o sea, esto es 3 elevado al cubo, dividido 2 elevado al cubo. O sea, estoy buscando 3 medios elevado a qué potencia me da 8 dividido 27. Se me ocurre que como 2 es una potencia, el 2 si lo expreso como potencia cúbica, me queda 2 al cubo es 8, y 3 como potencia cúbica me queda 3 al cubo 27. Entonces puedo pensar que 3 medios elevado al cubo es 3 al cubo dividido 2 al cubo. Esto me da 27 octavos. Pero yo no quiero 27 octavos. Yo necesito que me dé 8 27avos, que no es lo mismo. Entonces, la manera es 3 medios, pero no elevado al cubo, sino elevado a la menos 3, porque yo ya sé que eso va a dar vuelta esta base. 3 medios elevado a la menos 3 es lo mismo que 2 tercios elevado al cubo. Eso me da 8 dividido 27, o 8 27avos. Entonces, ¿a qué número tuve que elevar 3 medios para que me diera como resultado 8 27avos? A menos 3, porque 3 medios elevado a la menos 3 me dio 8 27avos. Entonces, ¿por qué? 3 medios elevado a la menos 3 me da, lo doy vuelta, me da 2 tercios elevado al cubo, que es 8 27avos. ¿Sí? ¿Hasta ahora estamos bien? Bien. Se da vuelta a la fracción. Sabemos, esto lo tenemos que recordar de años anteriores, que cuando tengo una fracción con un exponente negativo, en realidad se da vuelta a la fracción y el exponente pasa a ser positivo. Eso nos sirve mucho en estos casos de logaritmos. Bien, ahora vamos a repasar las propiedades de los logaritmos que vimos en videos anteriores. Vimos, por ejemplo, que el logaritmo en base a de x por y era igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y, con x mayor que 0 y con y mayor que 0. Y también vimos que el logaritmo en base a de x sobre y, ¿a qué era igual? Al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y, con x mayor que 0 también y con y mayor que 0. Entonces, ahora podemos resolver cálculos aplicando estas propiedades. Les recuerdo que estas propiedades se las tienen que saber, las tienen que estudiar,
¿Sí? Tienen que saber que el logaritmo de productos es la suma de los logaritmos y que el logaritmo del cociente es la resta de los logaritmos. El logaritmo del cociente entre dos números es la resta de los logaritmos entre esos números. Vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio. ¿Qué pasa con el logaritmo en base 3 de 27 por raíz cúbica de 3? Esto es igual. Aplicando propiedades, nosotros ya vimos que el logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. ¿Sí? Acá me equivoqué, perdón, es y. Entonces, el logaritmo en base 3 de 27, yo puedo decir, si quiero resolver 27 por raíz de 3 y después averiguar de alguna manera el logaritmo en base 3 de 27 por raíz de 3. Pero puedo aplicar propiedades porque sé que el logaritmo en base 3 de 27 lo puedo calcular y que el logaritmo en base 3 de raíz de 3 también lo puedo calcular. Entonces transformo el logaritmo de un producto entre dos números en la suma de los logaritmos. Me queda logaritmo en base 3 de 27 más el logaritmo en base 3 de raíz de 3. El logaritmo en base 3 de 27 es buscar qué número elevado a qué número, tengo que elevar el 3 para que me dé 27. Esto ya lo puedo hacer mentalmente. Yo sé que 3 elevado al cubo me da 27. Por lo tanto, el resultado del logaritmo en base 3 de 27 es 3. Más el logaritmo en base 3 de raíz de 3, tengo que buscar 3 elevado a qué número me da raíz de 3. Esto, si no me doy cuenta enseguida, puedo expresar, y es muy útil, el logaritmo en base a raíz de 3 como 3, en lugar de expresarlo como raíz de 3, lo puedo expresar como 3 a la 1 medio. Recuerden que si yo tengo una raíz, en realidad esa raíz es una base elevada a una expresión fraccionaria. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué otra propiedad estudiamos? Que decía que el logaritmo en base a de b a la n era igual a n, porque dijimos que se bajaba este exponente por el logaritmo en base a de b. Entonces, ¿qué podemos decir acá de este 1 medio? Lo podemos bajar y poner adelante del logaritmo multiplicando. Entonces nos quedaría 3 más 1 medio por el logaritmo en base 3 de 3. 3 más 1 medio por el logaritmo en base 3 de 3. 3 elevado a qué número me da 3. 3 elevado a la 1. Entonces quiere decir que el logaritmo en base 3 de 3, que es un exponente, me da 1. Esto me queda 3 más 1 medio por 1 es 1 medio. Si hago la suma de fracciones, esto me da 6 más 1, que me da 7 medios. Entonces, el logaritmo en base 3 de 27 por raíz de 3 es el logaritmo en base 3 de 27 más el logaritmo en base 3 de raíz de 3. Resuelvo cada uno de los logaritmos por separado, hago la suma y me da 7 medios. Bien, vamos a hacer ahora un cálculo con la resta, con la división, mejor dicho. Por ejemplo, supongamos que tenemos logaritmo en base 2 de 8 dividido raíz de 2. Esto podemos expresarlo como logaritmo en base 2 de 8 menos logaritmo en base 2 de raíz de 2. Esto lo podemos expresar. Logaritmo en base 2 de 8 es ¿a qué potencia tengo que elevar el 2 para que me dé un 8? La potencia a la que tengo que elevar el 2 para que me dé un 8 es 3. Eso lo puedo encontrar mentalmente, porque 2 al cubo es 8. Y recordemos que el logaritmo es un exponente. Menos, y acá el raíz de 2, ¿cómo lo podemos expresar? Como logaritmo en base 2 de 2 a la 1 medio. ¿Y qué podíamos hacer con este 1 medio? Bajarlo para acá multiplicando. Entonces nos queda 3 menos 1 medio
por el logaritmo en base 2 de 2. ¿Cuánto me da el logaritmo en base 2 de 2? 2. ¿A qué lo tengo que elevar para que me dé 2? 2 elevado a la 1 es 2. Entonces el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Entonces me queda 3 menos 1 medio por 1. Esto es igual a 3 menos 1 medio. Que me da, si yo lo resuelvo como fracciones, con un común denominador de 2, me da 5 medios. ¿Sí? Bien, vamos a hacer otro ejercicio. En este ejercicio vamos a escribir, por ejemplo, logaritmo natural. Recordemos que cuando escribo logaritmo natural no me tengo que asustar, el logaritmo natural está en la calculadora y es el logaritmo en base e, que e es un número. Logaritmo natural de e al cubo por raíz de e. Parece complicado, pero no lo es. Es igual. El logaritmo del producto entre dos números es la suma de los logaritmos de esos números. Esto es igual al logaritmo natural de e al cubo más el logaritmo natural de raíz de e. Esto es igual. ¿Qué pasa con este 3? Este 3 siempre conviene bajarlo aplicando las propiedades de los logaritmos como multiplicación. Entonces esto nos queda igual a 3 por el logaritmo natural de e, y esto me queda igual a más el logaritmo natural de raíz de e, como lo puedo expresar, como e elevado a la 1 medio. Siempre conviene las raíces transformarlas en expresiones con potencias. Esto es igual a 3 por el logaritmo natural de e, más logaritmo 1 medio, porque esto lo bajo multiplicando al logaritmo, por el logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e es lo mismo, ya dijimos, que escribir logaritmo en base e de e. E elevado a qué número me da e, a 1. Entonces esto es igual a 3 por 1, más 1 medio por el logaritmo natural de e. Y el logaritmo natural de e elevado a qué número me da e elevado a la 1. Entonces esto es igual a 3 más 1 medio. Y esto es igual a, aplicando fracciones, 7 medios. Bien, bueno, vamos a hacer otro ejercicio que yo les voy a dar unos minutitos para que ustedes lo resuelvan y lo van a resolver solos, aplicando propiedades de los logaritmos. Imagínense que tenemos logaritmo en base 2 de 20 menos logaritmo en base 2 de 15 más el logaritmo en base 2 de 24. Acá es al revés. Acá ya me dieron los logaritmos de distintos números restados y sumados. Pero yo sé que el logaritmo de la resta entre dos números se puede transformar en el logaritmo de la división de esos números. O sea, la operación contraria a lo que hicimos hoy. Yo sabía que si el logaritmo, perdón, vamos a escribir un logaritmo común, que si el logaritmo en base a de x dividido y es igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Bueno, la igualdad es una igualdad de acá para allá como de acá para allá. Yo puedo decir que el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y es directamente el logaritmo en base a de x dividido y. Por eso si acá tengo el logaritmo en base 2 de 20 menos el logaritmo en base 2 de 15, yo puedo decir, bueno, les dejo 2 segundos, interrumpan este video 3 minutos e intenten resolverlo. Bueno, ¿lo interrumpieron? ¿Volvieron? No sé si creerles. Esto me quedaría igual al logaritmo en base 2 de 20 dividido 15 por 24. ¿Por qué por 24? Porque acá tengo un más. Y yo sé que el logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y.
Entonces esto me queda logaritmo en base 2 de 20 dividido 15 por 24, que puedo hacer las simplificaciones necesarias. 15 dividido 5 es 3, 20 dividido 5 es 4, 3 dividido 3 es 1, 24 dividido 3 es 8. Entonces esto nos queda igual al logaritmo en base 2 de 4 por 8. Y el logaritmo en base 2 de 4 por 8 es el logaritmo en base 2 de 4 de 32. 4 por 8 es 32. Y el logaritmo en base 2 de 32 es igual a 2 elevado a qué potencia me da 32. Bueno, tengo que tener muy claras las potencias. 2 elevado a la quinta me da 32. Entonces esto es 5. Recuerden que también podría haber hecho esto. Esto lo podría haber resuelto como logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 8. ¿Por qué? Porque tengo el logaritmo de un producto que es igual a la suma de los logaritmos. El logaritmo en base 2 de 4, ¿a cuánto me da? Igual a 2, porque 2 elevado al cuadrado es 4. Y el logaritmo en base 2 de 8, ¿a qué me da igual? A 3, porque 2 elevado al cubo es 8. Y 2 más 3, ¿cuánto me da? 5. Fíjense que resolviéndolo de una y de la otra manera, me dio exactamente lo mismo. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio más. Supongamos que tenemos logaritmo aplicando propiedades. Les voy a pedir que interrumpan el video 3 minutos para intentar resolverlo solos, este ejercicio. Logaritmo en base 2. Me olvidé de escribir la base, perdón. Logaritmo en base 2 de 16 a la menos 1 dividido raíz de 2. Tengo un dividido. Yo sé que el logaritmo del cociente entre dos números es igual a la resta de los logaritmos. Interrumpan el video, denle pausa, mejor dicho, al video 2 segundos y practicamos. ¿Lo interrumpieron? Bien. Entonces, esto me quedaría como el logaritmo en base 2 de 16 a la menos 1 menos el logaritmo en base 2 ¿de qué? De raíz de 2. ¿Qué pasa con este menos 1 aplicando las propiedades? Lo podíamos pasar adelante del logaritmo multiplicando. Eso tiene que ver con repasar las propiedades que vimos en el primer video. Entonces esto nos queda menos 1 por el logaritmo en base 2 de 16. Menos logaritmo en base 2 de... ¿Qué nos conviene hacer cuando tenemos una raíz? Expresarla como una potencia de exponente fraccionario. Y raíz de 1/2 es 2 elevado a la 1/2. ¿Y por qué digo esto? Porque después nos conviene que este 1/2 pase para acá adelante multiplicando. Entonces nos queda menos 1 por el logaritmo en base 2 de 16 menos 1/2 por el logaritmo en base 2 de 2. Y se transforma en logaritmos sencillos. El logaritmo en base 2 de 16 es 2 elevado a qué número me da 16. 4, pero tengo el menos 1 adelante, entonces me queda menos 1 por 4. Menos logaritmo en base 2 de 2 es 2. Disculpen. 2 elevado a qué potencia me da 2. 2 elevado a la 1. Entonces me queda 1/2 por 1. Entonces esto nos queda menos 4 menos 1/2. Operando correctamente con los signos y sin equivocarnos, el común denominador es 2. 2 dividido 1, 2 por menos 4 me da menos 8. 2 dividido 2 es 1, por 1 es 1, con el menos que no me tengo que olvidar, esto me da menos 8 menos 1, me da menos 9 medios. ¿Sí? Algo que parecía tan complicado, lo transformo, como tengo una división, en la resta de logaritmos y aplicando propiedades sale muy fácilmente.
Bueno, chicos, luego vamos a seguir en clase practicando ejercicios y evacuando dudas. Los saludo.